Entonces, bueno, les decía que cuando hablamos de volumen corpuscular medio, igual vamos a decir, si está por debajo, estamos hablando de anemias no regenerativas, si está por encima, estamos hablando de eritrocitosis, si está normal, pues está normal. Pero además se tiene este tipo de clasificación, hablando de normocítico, cuando están los valores dentro de lo normal, macrocítico, cuando los valores están por encima de lo normal, y aquí hay un caso especial hablando de posibilidad de anemia regenerativa, y microcítico, cuando los valores están por debajo de lo normal. Entonces aquí hay igual un poquito de resumen de las alteraciones que se pueden ver en base a los resultados que tengamos del volumen corpuscular medio. En este caso es cuando los valores están por encima y considerablemente elevados por encima del rango normal. Y lo que tenemos es lo que les mencionaba, puede ser por una anemia regenerativa, por una infección por la leucemia felina, que es lo que sucede en cada uno de los casos, está acá para que lo pueden curiosear en su momento. Esto lo voy a subir a la plataforma. Puede haber estos casos, lo que les decía en los caniches, en los poodle toy y en los miniatura. Se puede dar en el caso de una estomatocitosis hereditaria en el caso de las razas Schnauzer y los Alaska Malamute. Y también podemos tener algunos casos de un volumen corpuscular medio elevado cuando esa muestra de sangre que hemos sacado ya está, bueno, esto ya sería el colmo obviamente, pero bueno, una muestra de más de 24 horas recién procesarla. Y por el otro lado tenemos algunos ejemplos de cuando el valor del volumen corpuscular medio está por debajo de lo normal, donde nos puede indicar deficiencia de hierro, enfermedades hepáticas. Con esto tendríamos que confirmarlo mediante la química sanguínea, obviamente. Anemia no regenerativa y no, aquí tampoco está la otra raza, pero bueno, algunos casos, lo que les decía en la raza Akita, pero también están Chow Chow, Shiba Inu y dale que no me acuerdo la otra, qué barbaridad. El siguiente índice eritrocitario es más simple de interpretar, está de la mano con la hemoglobina como tal, con los glóbulos rojos. La hemoglobina corpuscular media nos expresa la cantidad o la concentración de hemoglobina que va a tener cada uno de estos eritrocitos. Entonces, los valores elevados nos van a indicar una eritrocitosis y los valores por debajo nos van a indicar una anemia. No tiene mayor interpretación al respecto. Lo que sí tiene una interpretación un poquito más detallada es la concentración media de hemoglobina corpuscular, que es la concentración de hemoglobina que va a tener cada uno de los glóbulos rojos. Es decir, cuánta hemoglobina tiene cada glóbulo rojo. De igual manera podemos tomarlo que si los valores están por encima, hablamos de eritrocitosis, si están por debajo, hablamos de anemia, pero en este caso también hablamos un poquito de algunos detalles extra. Hablamos de cuando estos valores están normales, lo consideramos como normocrómico, y bueno, en este caso muchas veces nos puede hacer sospechar de algunas anemias no regenerativas, pero bueno, esto no se lo toma mucho en consideración porque es como que algo contradictorio con lo que viene siendo lo normal. Así que olvídense de lo que dice anemias no regenerativas. Cuando los valores están normales, pues están normales, los animales están sanos, así que no tratemos de buscarle 5 pies al gato. Luego tenemos el hipocrómica, una definición hipocrómica, que es cuando tenemos una anemia regenerativa y también cuando puede haber deficiencia de hierro. Y finalmente tenemos la hipercrómica, que es cuando, que no, perdón, Dios mío, escucho sus micrófonos y me desconcentro por completo aquí, perdón. Y bueno, esto es importante, esto sí quisiera que lo anoten. En la práctica se dice que no debería haber un caso de estos valores elevados, o sea, no debería haber un caso de esta concentración a nivel hipercrómico, porque un glóbulo rojo
nunca puede estar sobresaturado de hemoglobina. O sea, o está normal, su hemoglobina está normal, o tiene menos concentración de hemoglobina. Pero según la práctica, no puede haber un glóbulo rojo que tenga una concentración elevada de hemoglobina. Eso no es compatible, eso no hay, no existe. En los ejercicios pueden llegar a toparse con esto, pero en la realidad no van a encontrarse con un valor de concentración media de hemoglobina corpuscular que se encuentre por encima de los valores normales. Así que esto, por favor, tómenlo en consideración. En la práctica, lo que vamos a ver en la determinación de este índice eritrocitario es que o está normal o está por debajo del rango normal. Solamente eso, o está normal o está por debajo del rango. Si está por encima, eso no hay, no existe. Y bueno, esto se los voy a quitar, porque básicamente igual nos indica todo este tema de anemias o de si hay normalidad en nuestras muestras de sangre. Esto es lo que nos importa realmente cuando hablamos de las interpretaciones. Todos estos valores hemáticos, todos estos índices eritrocitarios, nuevamente les digo, vamos a decir que cuando está normal, cuando está por debajo, decimos que hay anemia, cuando está por encima, decimos que hay eritrocitosis. Sin embargo, tenemos que tener algunas consideraciones con respecto a lo que son las anemias y con respecto a lo que son las eritrocitosis. Cuando hablamos de eritrocitosis o poliglobulia, estamos hablando de el aumento en el número de glóbulos rojos en ese organismo. Estamos hablando también del aumento de la concentración de hemoglobina en estos glóbulos rojos. Estamos hablando del aumento del porcentaje de hematocrito en estas células sanguíneas. Entonces, cuando hablamos de eritrocitosis, pensamos que hay aumento de todo. Ahora, por un lado, tenemos en la interpretación que podemos hablar de una eritrocitosis relativa, y esto normalmente se va a dar porque el animal está deshidratado o ha hecho, no sé por qué lo han llevado a pasear o lo han hecho hacer mucho ejercicio antes de que se les tome la muestra de sangre para poder realizar los exámenes correspondientes. Puede darse también el caso de deshidrataciones porque ese animal está enfermo y está vomitando, está con diarrea, está perdiendo líquidos por diferentes motivos. Puede que esté sudando también demasiado porque puede que esté con un proceso febril. Puede ser que esté orinando también en exceso. Puede ser que sea un animal al que lo tienen ahí en la terraza encadenado y ni siquiera se dignan a darle agua, entonces es un animal que está deshidratado porque no se le proporciona el líquido que necesita. Eh, y bueno, estas serían las principales razones para tener una eritrocitosis relativa. Y por el otro lado tenemos la eritrocitosis absoluta, que sí es la que nos indica que verdaderamente está pasando algo raro en la sangre de estos animales. Y esto va a ser por aumento de la masa total de los eritrocitos, por incremento de la eritropoiesis, o sea, de la generación de las células rojas de la sangre. Cuando hablamos de eritrocitosis absoluta, vamos a hablar de una eritrocitosis primaria, que puede darse en el caso de un trastorno mieloproliferativo en las células madre, en la médula ósea, o podemos estar hablando de una eritrocitosis absoluta secundaria, que es cuando hay una respuesta a una secreción elevada de eritropoyetina, que esto puede ser como una respuesta para compensar una hipoxia crónica que tenga este animal, que tiene ausencia, que le falta recibir el oxígeno correspondiente. Esto porque tal vez está en una altitud muy elevada o porque tiene una enfermedad pulmonar crónica o porque puede llegar a tener también algún tipo de anormalidad o problemas cardíacos. Entonces, cuando queremos hacer una interpretación del aumento en los valores normales de los índices eritrocitarios, hablamos de eritrocitosis relativa, absoluta y que puede tener diferentes razones de ser.
Obviamente, cuando hablamos del tema de la altitud, como les decía, nosotros o cualquier animal al que le saquemos sangre, siempre que revisemos los valores normales que se tienen en otras altitudes, obviamente va a saltar de inmediato que tenemos nosotros o estos animales un valor más elevado de lo normal, pero es pues porque vivimos en la altitud que vivimos. Y por el otro lado tenemos la anemia, que va a ser cuando tenemos, en la mayoría de los casos, no en todos los casos, un menor número de glóbulos rojos de lo que vendría siendo o debería ser lo normal. Cuando tenemos una concentración de hemoglobina que está muy por debajo de lo normal, cuando tenemos una concentración o un porcentaje de hematocrito muy por debajo de lo normal, realizamos un frotis sanguíneo y vemos que nuestros glóbulos rojos están completamente pálidos, entonces que estaríamos hablando de una anemia como tal. Podemos clasificar las anemias de diferentes tipos. Podemos clasificarlas según los valores que tengamos del volumen corpuscular medio y de la concentración media de hemoglobina corpuscular. Ya lo habíamos mencionado anteriormente. Entonces, cuando tenemos anemias guiadas por los valores del volumen corpuscular medio, tenemos anemia normocítica, cuando todavía se podría considerar algo todavía normal o los valores todavía no están muy alterados. Tenemos una anemia macrocítica, cuando vemos que sí los valores están alterados un poquito hacia arriba. Y tenemos una anemia microcítica, cuando los valores están muy, pero muy por debajo. En el caso de la concentración media de hemoglobina corpuscular, igual hablamos de una anemia normocrómica, hipocrómica e hipercrómica. Y muchas veces se combinan estos dos elementos y tenemos una anemia normocrómica y normocítica, una anemia microcítica e hipocrómica y tenemos una anemia macrocítica y normocrómica. Pero bueno, eso simplemente era para confundirles un poco la vida. Lo que realmente nos importa cuando hablamos de una anemia es la clasificación en función de la respuesta de la médula ósea. Por un lado tenemos lo que vienen siendo las anemias regenerativas. Las anemias regenerativas consisten en el aumento de la producción de los eritrocitos. ¿Esto qué quiere decir? Que un animal con anemia, su organismo va a reaccionar compensando la pérdida o la disminución de células sanguíneas o de la concentración de hemoglobina o del porcentaje de hematocrito. Entonces, en un animal anémico, el cuerpo va a tratar de compensarlo. ¿Y cómo va a compensarlo? Produciendo más glóbulos rojos para tratar de sanar a este animal. Entonces, por eso es que recibe el nombre de anemia regenerativa, porque se está regenerando el número de las células sanguíneas correspondientes. ¿Cómo podemos saber que el animal tiene una anemia regenerativa? Fácilmente, porque hacemos un frotis sanguíneo, observamos en el microscopio y vamos a encontrar alta concentración de eritrocitos inmaduros, es decir, de reticulocitos. Entonces, por eso les decía, es muy importante que sepamos diferenciar, sepamos que los reticulocitos van a ser una forma inmadura de los glóbulos rojos, porque si sabemos que son forma inmadura de los glóbulos rojos, sabemos cuánto miden, sabemos cómo se ven al microscopio, de inmediato los vamos a identificar y si los vemos, vamos a decir, este animal tiene una anemia regenerativa, porque se están generando mayor cantidad de células sanguíneas para poder compensar la ausencia que antes había. Entonces, la anemia regenerativa consiste en eso, la generación de nuevas células sanguíneas. Generalmente esta anemia regenerativa se da en caso de hemorragias de diferente gravedad y en el caso de hemólisis. Y por el otro lado tenemos la anemia no regenerativa, que es una anemia común y corriente, porque vamos a tener deficiencia en la cantidad de glóbulos rojos, vamos a tener que tienen menos hemoglobina, vamos a tener que el hematocrito está muy bajo, y en este caso, en el caso de la anemia no regenerativa, no vamos a tener los reticulocitos que nos indican que se están generando nuevas células sanguíneas. O sea, en anemia no regenerativa, el cuerpo no está haciendo nada para poder solucionar el problema.
En la regenerativa sí está intentando solucionar el problema, y la no regenerativa no se está queriendo solucionar nada, y por tanto nosotros tenemos que aplicar algún tipo de tratamiento para controlar el problema de la anemia en los animales. Una anemia no regenerativa puede darse en casos de inflamaciones crónicas en diferentes sectores del animal, del cuerpo del animal. En algunos casos puede ser indicativo de una enfermedad renal. Entonces es que tendríamos que confirmarlo con una muestra de orina, hacer un análisis de orina y también con química sanguínea para confirmar si es que evidentemente hay alguna falla renal ahí en ese animal. Una anemia no regenerativa, esto es lo más común, puede darse en el caso de desórdenes endocrinos. Y también en muchos casos se va a dar a consecuencia de problemas nutricionales, como por ejemplo la deficiencia de hierro. Entonces, en estos casos, lo primero que se realiza cuando sabemos o sospechamos de que tenemos una anemia no regenerativa, lo primerito, sospechamos de que puede ser algún problema por falta de hierro y tratamos de administrarle, sea mediante la alimentación o sea mediante suplementos especiales, el hierro que estos animales necesitan para controlar su problema de anemia. Entonces, en primer lugar, sospechamos de que puede ser algo nutricional y tratamos de ayudar al animal mediante alimentación, mediante suplementos. Y en segundo lugar, pues aprovechamos de hacer eh, pruebas complementarias para ver si es que tiene algún problema a nivel renal o si es que tiene algún problema de tipo endocrino. Entonces, bueno, siempre lo primerito, irnos a la sospecha de hierro y en segundo lugar, aprovechar de hacer análisis complementarios para ver si no es algo más que anda mal en el animal. Entonces, cuando hablamos de las anemias, generalmente la clasificación que se utiliza es esta, la regenerativa y la no regenerativa. Van a encontrar otros términos que especialmente en medicina humana pueden llegar a manejarse, también en veterinaria podemos llegar a manejarlo, como hablar de las anemias a nivel nutricional, que vamos a tener la ferroplénica y otro tipo de anemias. Vamos a tener anemias drepanocíticas, eh, pero bueno, eso no lo consideramos tanto, es un poquito más detallado al respecto. Realmente, cuando realizamos estas pruebas de laboratorio, nosotros vamos a, a la identificación de estos dos tipos de anemia, si es regenerativa o si es no regenerativa. No hay necesidad de complicarse por demás. Y bueno, finalmente tenemos una clasificación que según los mecanismos fisiopatológicos, y esto es simplemente decir que puede haber anemias por pérdida de sangre, esto es cuando hay una hemorragia severa, un accidente terrible, donde inclusive ya tenemos hasta shock hipovolémico por la pérdida de sangre, y tenemos anemia por destrucción acelerada de eritrocitos, que tenemos lo que llaman anemia hemolítica. O simplemente a términos generales, decimos que la anemia por pérdida de sangre realmente va a venir acompañada de pérdida de sangre, pérdida de glóbulos rojos, pérdida de glóbulos blancos, pérdida de plaquetas, o sea, pérdida de todo lo que haya en ese contenido sanguíneo. Entonces es una anemia donde todito va a estar obviamente por debajo y si es que no se trata, si es el caso de una hemorragia, obviamente el animal va a morir en cuestión de segundos. Y cuando hablamos de una anemia por destrucción acelerada de eritrocitos, hablamos de una anemia donde solamente hay disminución en la cantidad de los glóbulos rojos y el resto de las células sanguíneas andan felices, andan tranquilas, andan normales. Pero como les digo, les repito, cuando hablemos de anemia, ustedes céntrense en esto. O es anemia regenerativa o es anemia no regenerativa. Ahí lo dejamos y eso es la manera en la que se maneja el tema de las anemias. Entonces, bueno, eso es en resumen lo que vienen siendo las interpretaciones de los índices eritrocitarios. Sé que los he mareado por ahí con algunas interpretaciones por aquí o por allá, pero lo que quiero que les quede claro es que cuando hablamos de interpretación de índices eritrocitarios, es decir, número de glóbulos rojos, concentración de hematocrito, hemoglobina, volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media y concentración media de hemoglobina corpuscular. Siempre que hablemos de estos elementos, si está por debajo del rango normal, sospechamos de anemias. En este caso,
identificamos si es una anemia regenerativa o es una anemia no regenerativa. Y si los valores están por encima de lo normal, por encima del rango, decimos que hay una eritrocitosis y tenemos que pensar si es una eritrocitosis relativa o si es una eritrocitosis absoluta primaria o secundaria. Nada más, eso es lo que tenemos que tener en consideración cuando estudiamos índices eritrocitarios, cuando hacemos la interpretación de estos índices eritrocitarios. Sí hemos visto que hay algunos casitos extra que pueden hacernos sospechar de problemas hepáticos, renales y demás elementos, pero cuando estamos haciendo una interpretación del hemograma, realmente a lo que nos vamos es a eso, a identificar si el animal está normal, si tiene anemia o si tiene eritrocitosis, nada más. Ya para otros elementos tenemos la química sanguínea y tenemos otro tipo de exámenes correspondientes. Pero en este caso, como les digo, esto va enfocado a anemia, eritrocitosis normal nada más. Así que no se confundan tanto en todas las vueltas y cosas raras que les he dicho. Ya, eso que les quede claro, por favor. Anemia, eritrocitosis o valores normales, nada más. Y finalmente, para, para el día viernes, lo que les decía, hoy día voy a subir un tema a la plataforma, que va a ser tarea 1. Y tienen para entregarme su tarea 1 hasta el viernes a la medianoche. Si quieren la entregan hoy día, no hay ningún problema, porque sé que esta tarea la van a realizar en 2 minutitos, es súper cortita. En su cuaderno, en una hoja aparte, me resuelven estos ejercicios, le sacan una fotito y lo suben a la plataforma. Entonces ahorita les voy a dar los ejercicios para que los anoten. Son 3 ejercicios cortitos. Y realmente solamente tengo que darles 3 datos. Pero espérenme un ratito. No es... Ahorita voy a abrir la función pizarra y les voy a colocar ahí los ejercicios. Los anotan, por favor.